Bueno, ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de un gran amigo, no solamente de esta casa, los que somos parte de este canal en las mañanas, de los colaboradores, del staff, y siempre presto, dispuesto a compartir con nosotros sus opiniones, respuestas a muchas inquietudes que nosotros tenemos en torno al acontecer nacional en muchos ámbitos, no solamente en lo político. Es abogado, gremialista y político. Es Monchi Estrella. Ramón está con nosotros en el día de hoy. Ya no me atrevo a decir que es Movimiento Verde, ¿verdad? Ahora ya cambiamos de rumbo, cambiamos No, es de nombre. gentío para el Gentío. cambio político y social. Buenos días, bendiciones a todos y a todas. Feliz de estar aquí. A principio de año, vamos Así en la es. primera mitad del año 2025 y el año va con muchos acontecimientos. Hemos visto distintas cosas, la discusión del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de la nueva procuradora o procuradora, un caso grande de apresamiento que figuran personas de algún nivel de relevancia social en lo político, en lo administrativo y empleados públicos, en el caso de al hijo de Caucedo, que involucra a un director municipal, un distrito municipal del este del país, lo que ha acontecido en lo nacional con repercusión internacional con la visita y el apadrinamiento del gobierno de Edmundo González, candidato o ex candidato presidencial de Venezuela, la juramentación de Nicolás Maduro, el problema del desalojo de los buhoneros del kilómetro 9 de Santo Domingo, iniciativas que hemos visto desde la senaduría de identificación de municipios, por ejemplo, en fin, son tantas cosas. Es así. Son muchos los temas, Monchi, y nosotros, antes de adentrarnos a esos que tú has mencionado, hay uno que yo quisiera escuchar tu opinión. Nosotros destacamos el hecho de esta señora que murió, a quien corresponde o correspondía entregársele lo relacionado, lo concerniente a unas tierras de las cuales pues no se le había pagado, 85 millones de pesos, la señora murió en el día de ayer. Entonces Lenny hablaba de Zamora, pero con relación a eso, a Mora se refería al presidente de el más alto tribunal que tiene la justicia, la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, de las moras judiciales, que se referían esta semana. Dice que ellos han mejorado sustancialmente, pero que todavía sigue siendo uno de los puntos a tratar de mejorar, porque hay personas esperando o sentencias que se dan y no se cumplen. Mira, para mí que en el último año, el 2024, la justicia dominicana desmejoró, es decir, retrocedió. Nosotros tenemos la visión de que ha habido poca gerencia. Independientemente de lo que diga en términos de documento y de informe el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando vamos a los tribunales y encontramos los tribunales cerrados por falta de jueces, o que los jueces en pleno toman vacaciones. Yo quisiese que la prensa vaya al Palacio de Justicia de Santiago, para poner un ejemplo. La mayoría de los tribunales están infuncionales. No están funcionando porque los jueces están de vacaciones y no hay sustituto. Entonces, ¿cómo se puede corregir la mora judicial si los jueces no están trabajando y a veces tienen que ir a uno o dos tribunales el mismo día?
Eso es imposible. Entonces aquí necesitamos personal en la justicia, necesitamos una gerencia efectiva y necesitamos que en los plazos que dice la ley se fallen las decisiones judiciales, se decidan, porque hay gente que se pasa en lo civil, en lo administrativo y en lo que tiene que ver con lo inmobiliario fundamentalmente, años esperando una decisión. Casi siempre las partes esperan una decisión positiva para ellos. Quizá es la esperanza que tienen de resolver problemas vitales, muchas veces hasta de enfermedades que por un problema económico no pueden enfrentarla. Entonces, sin jueces no hay fallo, no hay fallo. Y desde noviembre para acá, nosotros tenemos un abandono del tribunal y falta. Ayer, por ejemplo, Vamos a poner un puntico y seguimos ahora. Sí. Ahí vamos a recibir a Xiomara para no hacerle esperar más, ¿verdad? Con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Continuamos entonces. Sí, decía, ayer, por ejemplo, yo vi que el tercer juzgado de la instrucción y el segundo juzgado de la instrucción no subieron a audiencia. No se conoció audiencia ahí. Una porque la juez del tercero está con una incapacidad de salud. Y la otra porque el juez titular del segundo está de vacaciones y no hay sustituto. Para ninguno de los dos había sustituto. Entonces, eso contradice el hecho de que hay una política desde la Suprema Corte de Justicia de eliminar la morra judicial, porque se fue de vacaciones el juez del segundo tribunal, juzgado de la instrucción, y vuelve en un mes, y en el mes no va a haber audiencia. Entonces, eso no es posible. Y esta limitación en la cantidad de jueces, ¿a qué obedece? ¿Es que no hay gente con la capacidad o que pasen por la escuela de la judicatura? ¿O a qué obedece los jueces están reclamando concursos, promociones, evaluaciones. Y condiciones económicas también. Y condiciones económicas, igual que también lo estaban reclamando los fiscales. Pero se da una situación. El hecho es que hay jueces que por un asunto de edad reclaman su jubilación, su pensión. Hay otros que por un asunto de interés personal han renunciado y otros que han sido inclusive hasta sancionados por el mismo sistema judicial. Entonces eso amerita que los jueces de paz sean evaluados para que suban a primera instancia. Que los jueces de primera instancia sean evaluados para que se promuevan a corte y es un buen momento para nosotros decir el sistema de justicia tiene que funcionar. Si algo de luces se veía en el presente gestión de gobierno, estaba el hecho de que la esperanza en la justicia, pero entonces nosotros tenemos un sistema en el cual hasta tribunales que tienen y que desde su funcionamiento el Tribunal Constitucional fue el mejor valorado del país, ya existen cuestionamientos respecto a las decisiones inclusive del Tribunal Constitucional que nos atan a todos, lo que tiene que ver con las candidaturas independientes. Se empieza a ver que esa institucionalidad que tenemos, que debemos fortalecer, se va deteriorando. Y a mí siempre lo he planteado, me alegra bastante que el Tribunal Constitucional sea bien valorado,
porque es el reflejo de la institucionalidad, lo que norma todo. Entonces, cuando se cuestionan las decisiones del el tribunal que predomina, no solamente para los tribunales, sino para todas las entidades públicas, para el sector privado, para todos ciudadanos. Es decir, es como el suprapoder, en términos, cuando se cuestiona eso, nosotros estamos cuestionando todas las instituciones. Monchi, Del entonces país. estamos hablando del Tribunal Constitucional. ¿Puede cambiar una decisión de la Suprema? Sí, claro, no solamente una decisión de la Suprema. El Tribunal Constitucional puede cambiar y puede normar todas las decisiones de todos los poderes públicos del país y de lo privado también. Es decir, todo, porque él que es el que fiscaliza si las decisiones están apegadas a la norma constitucional. Entonces, la cosa irrevocablemente juzgada deja de tener esa condición en la Suprema. Bueno, el asunto es lo siguiente, es decir, cuando hay violaciones constitucionales y se demuestra, las sentencias son nulas. Entonces, al anular la sentencia de la Suprema, él vuelve al estado natural. Es decir, en principio, las decisiones de la Suprema, como el último tribunal ordinario del país y el que preside todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, son decisiones definitivas, siempre y cuando no se demuestre que hubo o prevaricación para las decisiones o una violación a la Constitución de la República, a los derechos fundamentales de los involucrados. Entonces, el Tribunal Constitucional está para eso, para normal. Y se supone que las decisiones de los jueces de la estatura piramidal de la Suprema Corte de Justicia, sería poco lo que el Tribunal Constitucional tendría que normar, porque ellos deben conocer la Constitución, los pactos internacionales, las leyes internas. Entonces, en algunos desliz que pueda cometer ese tribunal, jerárquicamente superior, está el Tribunal Constitucional para decidir. La mora judicial, por ejemplo, el Colegio de Abogados hizo elecciones en el año de diciembre de 2023 y todavía a esta altura de juego los abogados no pueden decir quién es su presidente real, porque está en la justicia y no han fallado. ¿Quién está sentado en la oficina? Lo podemos ver por locales. Hay un grupo que controla el local que está, el histórico que está en el Conde, donde funcionaba anteriormente el grupo de Joan López, y Potentini está ubicado en la Avenida Bolívar, en la nueva casa del Colegio de Abogados. Entonces, pero no solamente eso, las sesionales, dos presidentes en Santiago, Mileni López, Grimaldi, Ruiz. Entonces, decisiones que pasan por distintos estamentos y no se fallan. Entonces no podemos. ¿Quién debe conocer eso del Colegio de Abogados? Lo está conociendo por decisión. ¿Es un administrativo? El Tribunal Superior Administrativo. Ayer envió la audiencia para el 28 del mes de enero, la audiencia de discusión. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué la mora judicial? Porque, y ahí hay un cuestionamiento nuestro al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en vez de cerrar el proceso, y tomó una decisión, porque hay una máxima jurídica, quien puede lo más, puede lo menos. Se limitó a decir, el tribunal competente es el Tribunal Superior Administrativo, pero el tribunal en otras decisiones, el Constitucional, había decidido, aún diciendo el competente, pero nosotros como Tribunal Superior a ellos también tenemos la potestad de decidir respecto a no. Ellos establecen, sí, ciertamente puede tener argumentos la parte que está demandando sobre nulidad, pero a quien le compete decidirlo es
al Tribunal Superior Administrativo. Pero ¿qué sucede? Las decisiones del Tribunal Superior Administrativo son, pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Entonces no termina, aún dando una decisión el Tribunal Superior Administrativo, no termina el impasse, porque volverá al Constitucional. Entonces, ¿por qué no hacerlo de manera directa para evitar tener tanto tiempo en un conflicto que perjudica a todos, inclusive a ellos, porque son abogados? Entonces, cuando la institucionalidad en un país no funciona, se crea una situación de caos. Mira, tú planteabas un panorama de los jueces, la deficiencia o la falta de suplentes que hay hoy día. Esto también influye y desvanece la esperanza de aquellos preventivos que hoy son muchos y que sobrepoblacionan las cárceles dominicanas. Lo primero es que el Estado dominicano en la situación actual no resiste tener más presos preventivos. Se hizo costumbre de que los jueces en la mayoría de los casos acogen los pedimentos de los fiscales, y los fiscales solamente tienen una sola petición. La petición que tienen los fiscales es prisión preventiva. Entonces, ese modelo enlatado de si yo dejo preso, a mí no me pasa nada, no hay sanción por dejar a una persona presa. A cualquier juez que han destituido, sobre todo de lo penal, es porque ha soltado, ha dado libertad a una persona. Por dejar preso nunca ha existido una cancelación ni un juicio disciplinario. Entonces, nosotros tenemos cárceles que eran para 500 personas, con 1.300, 2.000 personas. Eso es imposible sostener. Y lo peor del sistema es que nosotros hemos involucionado en el sistema penitenciario. Los centros de corrección y rehabilitación que eran administrados por lo que le llamaba el nuevo sistema, que tenía sus requisitos, se han ido incorporando al viejo sistema. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver. Y usted ve, lamentablemente, hechos en los cuales personas no solamente consumen droga, no solamente en los recintos del nuevo sistema, sino que fruto de la intoxicación se han muerto, como pasó ahora en Moca, en la isleta de Moca. Es decir, no es que se diga, es de hecho, pero no solamente eso. Desde la cárcel se planifican la mayoría de hechos delictivos, sobre todo que tienen que ver con atracos, que tienen que ver con delitos en las redes, extorsiones haciéndose pasar por funcionarios, por la persona, llamando a familiares, diciéndole que fulano le pasó tal cosa, o que tienen que pagar, o extorsionando con pornografía, por ejemplo, a personas para que paguen suma de dinero, lo que le dicen ploteo. Gente se dedica a eso, y muchas veces en la mayoría de los casos son presos que lo hacen en tipo de extorsión, que se roban un vehículo y que llaman para devolverlo a cambio de, cuando se investiga, la llamada surgió desde un recinto penitenciario, sea del viejo sistema o no. Entonces, el hecho de tener a la Policía Nacional administrando el nuevo sistema, la Dirección General de Prisiones asumió todo, lo que ha involucionado el sistema, y lo podemos ver en lo que ha pasado con distintas instituciones. Cuando existió la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, empezó como un órgano desvinculado de la policía, independientemente de
que mucha gente lo veía como un asunto muy recto, había había un respeto y había una distinción entre la gente de AMET y el policía común. Es decir, no fue lo mismo de los casco blancos, policía de tránsito, no fue lo mismo. Pero se pasó a la policía y todo llegó a ser lo mismo. Hoy la DGC y la policía son cuestionados en términos. Pero nosotros hemos planteado, es bien que se haya aumentado el tiempo para la formación del policía. Muy bien. Que se le dé un currículo educativo en términos de evaluaciones psicológicas y emocionales que permitan que la policía no sea un ente de miedo para la población, sino de seguridad, que la gente se sienta segura cuando llama a un policía o cuando lo ve en la calle, y que a veces tú le tienes más temor al policía que al delincuente. Entonces no puede ser. Nosotros le planteamos, y lo planteamos en distintos foros en los que hemos estado, inclusive en el Consejo Económico y Social, donde Alianza País delegó en nosotros su representación para la discusión de la reforma policial y seguridad ciudadana con los partidos políticos. Nosotros planteamos y volvemos a hacer la propuesta desde este espacio. La Policía Nacional será reformada cuando esos nuevos policías sean llevados a un territorio sin la presencia de los viejos policías. Es decir, tomemos como plan piloto los policías, por ejemplo, en Mao Valverde. Vamos a empezar por Mao Valverde con los policías nuevos, y ahí coronel, capitán, la estructura va a ser nueva. Para que no se contaminen. Para que no se contaminen con nosotros. Entonces vamos a hacer la comparación del lugar donde están los nuevos con los viejos, a ver cuál es la diferencia, a ver si dio resultado o no el programa. Pero cuando usted trae 20 concretos a Santiago, 20 rasos, y lo pone a un cabo, a un teniente, a un capitán, a un coronel, a un general, que son del viejo sistema, y ellos están sobre van a actuar bajo las órdenes de esa persona, si está contaminado, se van a contaminar. No hay forma. Monchi, vámonos con el cargamento más grande que históricamente pues, se ha decomisado aquí en la República Dominicana. Ha habido mucha confusión en cuanto a información, y entonces como que no se han puesto de acuerdo organismos. Al principio se quema una cantidad que refuta al Ministerio Público, diciendo que es mucho mayor, el que había dado a conocer la Dirección Nacional de Control de Drogas, y luego informaciones de que la DEA había participado en el operativo, cuando realmente esto fue prácticamente una chepa la que se dio, porque no se había dado ningún servicio de inteligencia que fuera detrás de estas personas. Ayer hubo un comunicado por parte del consulado, o la embajada dominicana más bien, diciendo que la DEA había dado alguna asistencia a la Dirección Nacional de Drogas de la República Dominicana, y ha habido como inconsistencia en las informaciones. Al principio se habló de que había venido de Guatemala, de Honduras, este cargamento, y realmente se da a conocer de que fue aquí donde se estaba haciendo el trasiego, el traspaso de esta droga. ¿Cuál es tu opinión en torno a todo esto? ¿Han sido informaciones precisas? ¿Tú entiendes de que realmente ha habido desinformación por parte de las autoridades? Mira, lo que yo pienso, lo primero es saludar el hecho de que el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras instituciones hayan abortado el envío de esa droga a Europa. Es decir, eso implica que no todo está perdido. Ahora, pienso que hay un desliz en informaciones prematuras, si se apresuraron a dar informaciones.
y las informaciones las dieron más por presunción que por elemento de prueba. Lo que establece el Ministerio Público en la acusación que estuve viendo ayer es que la droga supuestamente vino por distintos puntos del país, la almacenaron, la iban a introducir en un furgón tipo nevera, procedente, el procedente de Guatemala. Es decir, que no es que vino de Guatemala, sino que que la estrategia de la persona que está involucrada era introducirla ahí. Lo otro plantearon, no sé por dónde viene la relación con Honduras. El presidente Petro dijo que vino de Colombia y que venía de grupos armados, pero tampoco se han dicho de cuáles son esos grupos armados. En Colombia hay distintos grupos armados, hay paramilitares, hay guerrilla, hay... Es que la zona que destacaba Petro funcionan unos 4 grupos de esos paramilitares. Sí, pero lo cierto es que el Ministerio Público ha terminado con una acusación que involucra a personas que trabajan en el puerto, es decir, personas que involucra a empresas y que involucra inclusive a representantes políticos con direcciones altas en partidos y en puestos administrativos electos. De eso no se ha hablado mucho, Monchi. No han hablado mucho, pero está sometido, pidiéndole medida de coerción, el director municipal de Valladolid, por ejemplo, y su hijo. Ayer establecieron que hay empleados de aduanas. Pero lo de Valladolid es de eso. Lo de Valladolid es otro cargamento de unos 600 kilos. No, ahí están involucrados supuestamente en los dos. Es decir, es como parte. ¿Qué es lo que se deja entender que con el comunicado de la Embajada de Estados Unidos ayer? Que en la fase de investigación después de descubrir el cargamento con GPS, ubicar el lugar, ubicar esto, ellos han participado dando asistencia de algún tipo. Debió decirlo la Procuraduría, debió decirlo la DNCD, debió decirlo alguna autoridad nacional. No es un pecado. La colaboración internacional no es un pecado. Más en esta materia que hay acuerdos. Entonces, ¿por qué esperar que sea un gobierno extranjero que lo diga? Es como si estuviesen recriminando, es decir, no nos han puesto a nosotros y nosotros estamos. Pero de todas formas, lo importante de todo esto, y yo quiero resaltar el hecho de que en la gestión de Miriam Germán, de Jenny Berenice, de Camacho, al frente de la Procuraduría, es la gestión que más casos de crimen organizado. ¿No es una debilidad institucional el haber acusado o haber señalado de que ese barco fue cargado en los países señalados? Es una debilidad que trae problemas diplomáticos y de confianza. Porque en esos temas deben manejarse mucho. Por eso dije en principio que hay un apresuramiento, fue demasiado apresurado dar informaciones por presunción y no por una real investigación. Por eso la participación de la DEA y un marshal que llegó aquí de Estados Unidos. Y que tenga que pronunciarse presidentes de otros países por un asunto de apresuramiento, de dar informaciones. Pero independientemente de todo eso, que es un problema que tiene que resolver el Estado Dominicano a través de las vías diplomáticas y su funcionamiento, independientemente de eso, lo saludable es que en esta gestión de la Procuraduría se han sometido muchos casos de la criminalidad organizada, cosa que nunca pasaba.
Es decir, y no podemos nosotros pensar que la criminalidad organizada en este país surgió en el 2020. ¿No se ha incrementado a partir de...? Es posible que sí, porque hay un problema. La delincuencia camina de manera muy rápida, muy rápida. Y en el ambiente de la visión política internacional que predomina está el resolver los problemas de manera individual. Es decir, y cuando tú resuelves los problemas de manera individual, mucha gente cae en el hecho de conseguir dinero a cualquier precio. Mira, la acusación que hace el Ministerio Público y que ya mañana es cuando van a someter el mismo para la solicitud de la medida de coerción, habla de lavado de activos, pero tú puedes lavar dinero no solamente con droga. No, con cualquier crimen. Con cualquier crimen. Con cualquier crimen que deje recursos. O sea, un secuestro, por ejemplo, donde se pide una recompensa, es lavado de activos. ¿Y entonces dónde está la un rapto en el cual tú pides algo a cambio o un cobro compulsivo de manera forzosa. Dinero de la corrupción también. La corrupción, claro. es decir, todo crimen, la evasión fiscal es lavado de activos. Porque la acusación que se le hace es porque ellos no justifican el dinero que fue encontrado en las cajas fuertes, que eran en dólares, en pesos y otras monedas extranjeras. O sea, no lo relacionan ni lo vinculan directamente con los cargamentos. Esa es una parte, pero también están las empresas. Están las empresas. Y ellos establecen que esas empresas se dedicaban a eso. A lavar activos, proveniente de ahí. Bueno, tienen que demostrar para poder recibir condena que en algún momento compraron los furgones, compraron con dinero proveniente de eso. Sí, porque para la población ellos están ligados a ese cargamento confiscado. Entonces tienen que demostrarlo. Lo importante de esto es que llegue esto a las últimas consecuencias. Monchi, que llegue. Ahora, hay otro problema. Aquí estamos hablando de una debilidad congénita que tiene el sistema de persecución de este país. Hay personas que están involucradas que supuestamente fueron extraditados en un momento por otros hechos, inclusive de narcotráfico, de homicidio, y que entonces fueron absueltos por la falta de probar los hechos, vamos a decir, de la falta de una investigación consistente, y entonces vuelven a delinquir. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros no podemos tener un sistema investigativo que someta de manera fácil a una persona y que los procesos se caigan en el fondo. Es decir, hay que robustecer la investigación, hay que dar más recursos, hay que preparar más centros tecnológicos, centros de investigación, hay que adaptar un ministerio público a la realidad que vive el mundo, que es en el cual usted tiene que tener toda la tecnología necesaria para detectar la violación a esa tecnología. Y parece que la delincuencia, no solamente en la parte operativa, está más organizada a veces que el mismo órgano persecutor. Yéndonos más para lo político ahora, quizás no tanto judicial, Monchi, se ha criticado que los líderes políticos de los principales partidos de la República Dominicana, sobre todo los de oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, no se han pronunciado sobre la situación Venezuela y la acogida y el tratamiento que se le dio aquí a Edmundo González Urrutia. Ustedes como movimiento político y social gentío tienen una posición sobre la situación venezolana y el tratamiento que desde el Estado Dominicano se le ha estado dando a González Urrutia. Claro que sí.
gentío político social tiene una posición respecto a Venezuela y respecto a lo que tiene que ver con el respeto a la soberanía de cada pueblo. Desde el punto de vista legal, la discusión en los tribunales internacionales y en la esfera internacional se da cuando se hayan agotado todos los recursos de manera interna. ¿Quién representa la soberanía de un Estado? La representa el pueblo y sus instituciones. Entonces, la oposición venezolana, si tenía algún cuestionamiento a las elecciones, debió agotar, independientemente de cuál fuera la decisión, debió agotar la parte interna. No se presentó, no existe y no se ha publicado ninguna instancia al Tribunal Superior Electoral de Venezuela, ni al Tribunal Superior de Justicia, que es como se llama el más alto tribunal de Venezuela, una sola instancia de esa oposición presentando pruebas y presentando nulidades y presentando... Es decir, pero es que hay un dilema aquí, Monchi. Sí. Mira, tú dices, son el pueblo y sus instituciones, Sí. pero al parecer el pueblo está de un lado y las instituciones están siendo, han sido secuestradas. Lo que pasa es que tú como órgano externo, que no tiene esa facultad, no tiene la posibilidad de constituirte en juez para dirimir qué parte del pueblo tiene la razón o es mayoritaria y cuál no, porque eso la facultad la tiene el Tribunal Superior Electoral de ese país. Agotado el procedimiento interno, tú puedes ir a los tribunales internacionales y los tribunales internacionales tienen que decidir. ¿Y no se solicitó la presentación de las actas? No, ellos no la solicitan solamente por los medios de comunicación, pero no la solicitan de manera formal. Es más, Nicolás Maduro le brindó toda la posibilidad de que interviniera en el Tribunal Superior de Justicia, lo convocaron y no fueron, no llevaron esas actas que dicen ellos que tienen, no las llevaron al tribunal. Y los tribunales aquí en toda parte del mundo hablan por sentencia y sobre todo por lo que se le pide. Ahora, la política internacional de un Estado como el nuestro la mantiene el presidente de la República. El presidente de la República, yo difiero de la visión que tiene el presidente. La comunidad internacional se preocupa mucho por Venezuela, pero no se preocupa por Haití. Es decir, en Venezuela, independientemente de la crisis, no hay una matanza. No, fíjate que pasó la protesta y no hubo una bomba lacrimógena. No hubo una bomba lacrimógena en esa manifestación. Sin embargo, Haití, que se está desangrando, no es tema para esa comunidad internacional y no hacen un periplo. Pero no parece que es tanto así, Monchi, porque en Haití hay una fuerza multinacional. Sí, tú dices que un país manda 3 personas para que participen en esa fuerza multinacional. Sí, pero hay otro que manda 600. Sí. Y hay otro país que está pagando los gastos. ¿Y cuál es? No estamos diciendo que es lo que se necesita. No. Pero ¿cuál es el periplo que ha organizado la comunidad internacional para establecer un gobierno legítimo en Haití? Pero se supone que eso es lo que está haciendo este Consejo de Gobierno, preparando las bases para la República Dominicana, este año. La República Dominicana, Sí. en el plano, no ha roto relaciones internacionales con Haití por falta de democracia. Pero con ningún pero no lo ha roto. No, pero que nosotros no rompemos con nadie. Los otros rompen con nosotros. Todos. Pero no todos. Iniciativa de la República hay una situación que nosotros debemos verla de manera objetiva. El problema de Venezuela es ideológico, en términos de reconocimiento no.
el mundo Ideológico, Monchi. es ideológico. Monchi, son más de 8 millones que Sí, tuvieron pero- que irse. pero, hay algo que va más allá sí, de lo ideológico. es ideológico. Hay una realidad Fíjate, socioeconómica. fíjate, Hay una realidad sin socioeconómica. embargo, eso mismo organismo como la CEPAL, como el FMI, reconocen, puede ser verdad o mentira, son números, pero te dicen que Venezuela fue el país de Latinoamérica que más creció el año pasado. Entonces, hay una contradicción. Es decir, es verdad que salió mucha gente de Venezuela, eso es verdad, eso es inocultable. Es decir, tú en estos países encuentras un venezolano por lo que Ahora, el problema no solamente es de Venezuela, el problema de la migración no solamente de Venezuela. Nosotros tenemos esa caravana que van para Estados Unidos, que cruzan desde Colombia hacia Panamá, y que de Panamá cruzan toda Centroamérica y que llegan de Guatemala a México y de México a Estados Unidos. Son de cientos y cientos de nacionales de distintos países que no solamente son venezolanos. Es decir, la migración por problemas económicos no solamente es exclusiva de un país, y tenemos en el plano de la geopolítica universal los desplazamientos que se han dado de Siria, los 8 millones de ucranianos han migrado, 8 millones en lo que va de guerra, 8 millones. Cuando tú tienes a Puerto Príncipe, que solamente de la capital de Haití, en el año 2024 migró un millón de personas. Sí, pero entonces, sí, pero sí, no hay guerra ni pandilla en Venezuela. Entonces la razón parece que es sociopolítica. No hay guerra ni pandilla. Estamos hablando de 8 millones. Sí, pero no migraron después de que... la mayoría después del chavismo. No, Esos datos son después sí, del chavismo. bueno, el chavismo puede tener distintas etapas, porque todos los que apoyamos el proceso revolucionario bolivariano y otros que no lo apoyan reconocieron en principio el auge